Hola a todos, estoy hoy con la licenciada Mariana Silvestro, quien me ha acompañado en todos mis eventos deportivos. Es licenciada en nutrición y escritora del libro Ser Feliz Comiendo, del cual estaremos hablando prontamente, y nos acompañará con algunos tips o nos enseñará a disfrutar de la comida, en dejar una huella, especialmente para aprender a comer bien y tener los nutrientes necesarios para los grandes deportistas. Traje un par de preguntitas que nos va a venir bien para todos los que hacemos deporte de todo tipo, en realidad, ¿no? Los de élite y los amateurs. Hay un tema que todo el mundo me dice, no, yo eso no como, los hidratos de carbono. Sí, los eternos odiados. Los eternos odiados. Sí, bueno, lo que es muy importante que empecemos a separar lo que son los hidratos de carbono complejos a los simples, ¿sí? Entonces, ¿te acordás de la primera vez que vos viniste? Yo te dije, mirá, como vos haces un deporte de resistencia y necesitas energía durante la práctica deportiva, tenemos que usar esos hidratos de carbono que nos dan mucha energía, que son todo el grupo de cereales y legumbres. El problema de las harinas refinadas, que muchos le temen, son los que no nos dan energía y sí alimentan el tejido graso. Entonces un deportista tiene que tener clara diferencia, que no es lo mismo productos más orgánicos que vienen de grano, como el arroz, los fideos, las lentejas, porotos, garbanzos, que un alimento procesado, harinas, 4 ceros y todo su derivado, pancitos, facturas, galletitas. Entonces un deportista tiene que tener como aliado el hidrato de carbono complejo y sí tener alejado todas las harinas o los procesados, que son los que nos dañan nuestra salud. Otra de las cosas que te quiero preguntar, ¿viste que algunos deportistas van sin desayunar? Sí. La importancia. Sí, en realidad el desayuno, lógicamente que depende de cada persona. Tengo muchos corredores que les genera náusea, vómitos, entonces tratamos de buscar algo de cortar el ayuno con poquita cantidad para que no les genere malestar, pero es muy importante el desayuno previo a una práctica deportiva en deportes de resistencia, ¿sí? No es cualquier deporte, uno está nadando, está corriendo o está andando en bicicleta, necesita hacer un desayuno, ¿sí? Y un desayuno tiene que ser lo más completo posible. Usar estos hidratos de carbono complejos, entonces esto de pan negro, panqueques, ahora que están muy de moda los panqueques de avena y banana, o hacerse alguna granola, entonces es una forma en la cual podemos despertar todo nuestro metabolismo, oxidar mejor grasa y además minimizar el riesgo de lesión. A ningún deportista le gusta estar lesionado, entonces una forma de poder prevenir todo este tipo de complicaciones es haciendo un buen desayuno previo a la práctica deportiva. Yo he visto muchos deportistas, y sé que es bueno las bebidas isotónicas en carreras largas, pero he visto a muchos deportistas reemplazar el agua por la bebida isotónica. ¿Eso es correcto? Claro, lo que pasa es que tienen que recordar siempre que el cuerpo tiene una capacidad de absorción de agua, ¿sí? Entonces, por más de que yo tenga, por ejemplo, una tasa de sudoración o transpire mucho, que pasa con los que hacen triatlón, ¿sí? Los que nadan, andan en bicicleta y después corren, lo hacen a alta temperatura, entonces tienen mucha pérdida de líquido, pero el cuerpo tolera hasta una capacidad promedio entre 800 a 1 litro por hora, 800 centímetros cúbicos a 1 litro por hora, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como muchos pierden más cantidad, ahí es donde se refuerza con las bebidas isotónicas, porque es como que triplica la cantidad de líquido. Vos tomás 100 centímetros cúbicos y es como si tomases 300, ¿sí? Entonces, es una forma de reforzar la hidratación en aquellos que tienen una tasa de transpiración muy alta, ¿sí? Entonces, no es para todos, no es para cualquier deporte ni para cualquier temperatura, ni tampoco es una bebida energética, porque veo mucha gente que está por ahí media pinchada y se toma una de estas bebidas isotónicas. La verdad que no es una bebida energética, es una bebida de hidratación que se usa regulando la cantidad de transpiración que vos tenés, porque lógicamente tiene mucho contenido de sodio, de minerales y de azúcar que puede llegar también a restarte al momento de entrenar o en una competencia. Otro tema que está muy de moda ahora, y lo están haciendo todos, es el desayuno intermitente. ¿Sirve para los deportistas? El ayuno intermitente es muy bueno, la verdad que en realidad nosotros cambiamos nuestros hábitos, cada vez cenamos más tarde, entonces terminamos cortando ese ayuno que el cuerpo necesitaba. Y ahí es donde se empezaron a generar grandes complicaciones en el metabolismo. Entonces,
El ayuno intermitente es muy bueno para personas que no tienen ninguna complicación hormonal, que no están bajo ningún tratamiento crónico muy, digamos, complejo. Y primero se empieza con 12 horas el ayuno. Pero el ayuno no es a partir de cualquier hora que yo quiera empiezo a hacer el ayuno, no. Es desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, hablamos de la importancia del desayuno. Entonces, en una cultura como la nuestra, que tenemos que manejar, tenemos que prender una computadora, estamos muy hiperconectados, el cerebro necesita ese combustible. Por lo tanto, el ayuno en las primeras horas de la mañana generan también daños en lo que es a nivel neuronal. Entonces, es importante que el ayuno, si lo quieren hacer, primero tiene que ser regulado para cada persona, preguntar antes de hacerlo, ¿sí? Segundo, revisar cómo sigue tu rutina, porque si vos haces el ayuno pero después comes muy mal, la verdad que los efectos prácticos no tienen ningún sentido, ¿sí? Y tercero, si lo quieren comenzar a hacer, es desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. ¿Qué tips nos podés dar para los que recién se inician en el deporte? Bien, buenísimo. Primero, felicitaciones. Vamos a tratar de que todos los que se inician en un deporte le puedan dar continuidad. Es muy importante que entendamos que estamos teniendo una vida muy sedentaria, con muy poca actividad física. Entonces, el hecho de empezar una actividad física simplemente compensa ese sedentarismo. No es que necesitamos reforzar o comer más calorías o tener algún refuerzo porque empecé una actividad física. No, todo lo contrario. Es genial porque simplemente estamos venciendo ese sedentarismo. Una vez que le hayan podido dar continuidad y que lógicamente se empiezan a sentir mejor y que cada vez tienen más energía, porque viste que la actividad física te devuelve muchísima energía, uno empieza a ponerse un poco más ambicioso con los objetivos que se propone y ahí es donde tenemos que ser consecuentes con ese objetivo deportivo, ¿sí? Entonces, para todos aquellos que inician carreras o que inician un deporte, tenemos que tratar de entender de que el cuerpo necesita un mejor combustible. Entonces, mientras más actividad física nosotros hacemos, más consecuentes y más cuidadosos tenemos que ser con las comidas que elegimos. Entonces, no alterar nuestro cuerpo con todas esas comidas muy tóxicas o muy procesadas, porque eso aumenta el riesgo de lesión, a lo cual nos vuelve al punto cero, que era lo que queríamos evitar, que es el sedentarismo. Tengo otra duda. Contame. Que va a servir a mí y a otros deportistas. ¿Qué importancia tiene el descanso? Es muy importante que cualquier tipo de deportista o persona, digamos, empecemos a darle prioridad al descanso. Nuestro estilo de vida nos llevó a cada vez hacer más actividades y postergar la hora de descanso. Entonces, en ese afán de hacer muchas actividades, terminamos durmiendo 6, 5 horas por la noche y eso afecta la recuperación muscular. Entonces, es muy importante llegar lo más cercano posible a 8 horas de descanso, ¿sí? Y que sean continuas. Nos sirve la siesta. Entonces, está muy bien dormir hasta 40 minutos de siesta, pero siempre recordar que las 7 horas u 8 tienen que estar presentes a la noche. Eso nos va a permitir mejor recuperación muscular, evitar la acumulación de grasa, sobre todo nos vuelve menos ansiosos y también nos da mucho más energía, porque cuando uno tiene energía tiene ganas de sostener cualquier tipo de actividad física. Bueno, quería hacerte otras preguntas de lo que voy observando de los corredores. Viste que cuando terminan lo primero que hacen es tomar una pastillita de proteínas. ¿Qué nos recomendás de eso? Sí, en realidad la proteína está como muy sobrevaluada, es como que necesitamos proteína o vienen y me dicen no, dame una alimentación más proteica. En realidad nosotros cubrimos todo lo que nuestro cuerpo necesita con una alimentación balanceada, cubrimos esa proteína, ¿sí? Tanto aquellos que hacen alimentación basada en plantas, que también me especializo en eso, como aquellos que tienen una alimentación mixta, la proteína está en todos lados, entonces no es como que tenemos que reforzar esa proteína. Sí, lógicamente, después de cada objetivo deportivo hay algunos que son, sí, muy largos, de más de 2 horas, en donde tenemos que recomponer hidratos de carbono, proteína, líquidos, vitaminas, o sea, es un conjunto de cosas. Entonces los suplementos están muy buenos, la verdad que yo los indico, pero siempre es algo personalizado. Y no porque a otro le funcionó, a mí me tiene que funcionar, o si otro toma esta pastillita, yo también la tengo que tomar. Siempre es dependiendo cada persona y en qué situación. Entonces, en una alimentación tuya, por ejemplo, que teníamos que tener muy cuidadas las proteínas, vos pudiste correr y hacer todo. O sea, que no es que es imprescindible y si no tomo la proteína no voy a poder seguir entrenando. Sí es muy importante la alimentación balanceada, entonces focalizar en eso. Y te voy a hacer una última pregunta. ¿Viste los suplementos que vienen, que los deportistas, especialmente los que hacen CrossFit, que se toman?
eso no está muy bueno. ¿O qué pensás de ellos? No, todo depende de vuelta. Todo depende de cada persona. Hay personas que tienen como objetivo hacer hipertrofia muscular, entonces quieren verse más voluminosos, quieren tener un desarrollo mayor de masa muscular, de todo lo que la genética le haya dado. Entonces ese suplemento puede ayudar a cortar los procesos, porque son procesos muy lentos. Entonces ese suplemento ayuda a que sea más rápido ese proceso. Siempre y cuando se haga de manera responsable, cuidado y no exceder lo que el riñón puede utilizar, está muy bien. El problema es cuando, bueno, lógicamente el interés de estos suplementos es que vos consumas cada vez más. Entonces te empiezan a dar cosas que son innecesarias y eso sí termina afectando nuestro sistema. Mariana, quiero agradecerte. Tengo muchas más preguntas para hacerte porque sé que sos una persona con altos conocimientos y que nos ayuda muchísimo. Agradecerte por haberme acompañarme en este emprendimiento. Agradecerte por el libro, que es tan maravilloso, que se los recomiendo. Aprendan a comer. Y te convoco para nuevas charlas. Dale, bueno, para mí es un placer poder acompañarlos y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias. Sí.